Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo está el ánimo? Estamos 21 de diciembre y falta poquito para... Ujú. ¿Saben que falta poquito para la Navidad del próximo año? Se pasa el tiempo tan rápido. ¿Recuerdan, recuerdan cuando empezó el año 2025? Y ya yo le había dicho a varias personas, recién estamos en enero, está empezando el año y vas a ver qué rápido se va a pasar el año. Y no sé, pero pareciera, da la sensación como que cada año pasa más rápido que el año anterior. Se supone que son todos los años iguales, pero es una mera sensación. Pero bueno, de pronto nos acercamos al final de este año 2025. El año ha tenido muchas cosas de parte de Dios que ha permitido en nuestras vidas. Hemos pasado por cosas muy lindas y también por circunstancias difíciles para cada uno de nosotros en diferentes áreas. Todos experimentamos cada uno diferentes cosas en diferentes circunstancias y en diferentes temas. Pero así llegamos al momento cumbre del año. Transcurre el año y la fecha más importante de todo el año se da en diciembre. Es como si fuera el mes más esperado. A veces con una verdadera motivación de alegrarnos en el tiempo de Navidad, que la familia y todo esto, y ven a mi casa esta Navidad y las canciones y todo. Pero a veces también una motivación meramente comercial. Ya saben que desde septiembre ya están apareciendo las propagandas de los panetones, aunque ahora los panetones los venden también en julio, los han empezado a meter en fiestas patrias, pero las propagandas de Navidad sí parece increíble, ya pasa septiembre, en octubre ya están empezando los comerciales de Navidad. Pero fuera del lado comercial, igual, por una razón o por otra, con excusa o sin excusa, igual termina siendo la Navidad la fecha más importante del año. Y la gran mayoría de personas celebran la Navidad, en el Perú, en Sudamérica, en América, Europa, en muchos países del mundo. No digo que en todos, porque hay países con una gran mayoría musulmana, pero saben lo que es la Navidad también. Hay países con una gran mayoría budista, saben lo que es la Navidad, pero en general en todos lados, sean religiosos o no sean religiosos, sean materialistas o sean medios espirituales, sean creyentes o no creyentes, incluso ateos. Los ateos también celebran la Navidad. Casi todo el mundo celebra la Navidad. Es curioso, me imagino que ustedes saben en todo el mundo cuál es el país que tiene la mayor cantidad de exportaciones comerciales durante el tiempo de la Navidad. Sin lugar a dudas, ¿no? No necesitamos ser expertos en exportaciones para darnos cuenta de que cuando te vas a las tiendas a comprar, todo es chino. Ahí están los elementos de la Navidad. Pero es curioso porque China es un país ateo, teóricamente. Hay pequeños grupos de creyentes, hay pequeños grupos de cristianos en algunas partes, hay pequeños grupos de budistas y de otras religiones quizás, pero en general China es un país ateo y es el mayor exportador de artículos navideños a nivel mundial. Acapara más del 80% de toda la producción mundial de cosas navideñas. Y tú a donde vayas todo es made in China, made in China, made in China, made in China, salvo raras excepciones. Y hay muchos elementos vinculados a la Navidad. Ya sabemos, el pobre pavo como paga pato, el pavo paga pato. En Navidad, y de hecho en tiempos de Jesús no se comía pavo. Bueno, no había Navidad tampoco. Cuando la Navidad fue empezada a celebrar muchos años después de que Jesús ya había muerto y resucitado y vive para siempre. Elementos vinculados a la Navidad, el Papá Noel, ¿qué tiene que ver Papá Noel con la Navidad? Bueno, de un santo, San Nicolás, que acostumbraba a regalar cositas en estas épocas navideñas, hace muchos años atrás. Los renos, ¿cómo se llama el reno de nariz roja? Rodolfo. Y han visto los carros que ya les están poniendo sus cachitos y su nariz redonda adelante y todo eso. Un largo etcétera y etcétera, el árbol navideño y muchas cosas que no tienen nada que ver o poco que ver con Jesucristo y su nacimiento. Pero lo que queremos hablar es específicamente del valor de la Navidad, porque no queremos que este tiempo de Navidad sea solo una Navidad más. Y por eso el título del mensaje el día de hoy es más que solo una Navidad más. Porque todos los años celebramos Navidad, pero quisiéramos que no fuera solamente una costumbre que viene y se va y ya, y la seguimos practicando por pura costumbre. ¿Qué podemos hacer
para que realmente sea especial esta Navidad. Más que una fecha en el año y más que una fecha 25 de diciembre, ya creo que todos entendemos que 25 de diciembre no fue necesariamente la fecha exacta cuando nació Jesús, que es muy poco probable que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. En el hemisferio norte, en diciembre empieza el invierno, el 23 de diciembre aproximadamente empieza el invierno. Es poco probable que Jesús haya nacido en invierno, puede haber nacido en cualquier otro día del año, pero fue una fecha que se escogió de manera arbitraria, como 300 años después de Cristo, pero sea cual sea, esa es la fecha cuando nosotros estamos conmemorando el cumpleaños de Jesucristo. Ahora, en la Biblia, en los evangelios, en Hechos de los Apóstoles, en las cartas, no hay absolutamente ningún mandato de parte de Dios o de parte de Jesús o de parte de los apóstoles ni de nadie para que se celebre la Navidad, para que se haga el recordatorio de la Navidad. Sí hay un mandato con respecto a recordar algo de Jesús con frecuencia. ¿Qué cosa? La Santa Cena, por ejemplo, la comunión, el recordar esa última noche cuando Jesucristo estuvo con sus discípulos y partió el pan y pasó la copa y dijo que el pan y la copa representaban su cuerpo y su sangre, y Jesús sí dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces en las iglesias cristianas continuamente se practica la Santa Cena como un recordatorio de su muerte en la cruz, porque su muerte y su sangre derramada fue un acto, y de eso vamos a hablar, un acto infinitamente amoroso por medio del cual Dios atrajo nuevamente a la humanidad hacia sí mismo. Sin embargo, a pesar de todo, la más grande festividad celebrada en el año es la Navidad. Y tenemos que tener bien en claro que se refiere al nacimiento de Jesucristo. Y no importa si la celebra un ateo, la Navidad se refiere al nacimiento de Jesucristo. Y siendo esa la mayor motivación que debería ser, es una gran oportunidad para todos nosotros de hablar y de compartir acerca del dueño del cumpleaños. Porque aunque algunos no quieran tomar esto en cuenta o no lo quieran considerar, ya ustedes lo habrán oído en otras oportunidades, no hay Navidad sin Jesús. No tendría sentido. Y Jesús es la razón de la Navidad. Es más que un tiempo, me voy pasando las filminas, más que un tiempo de amor, gozo y paz, porque la gente en general, y cuando vemos las propagandas en televisión y ya los programas donde están anunciando que se acerca el tiempo de la Navidad, los comentaristas, etcétera, todo el mundo dice que Navidad es un tiempo de paz, de amor, de gozo, de unión familiar. Pero la verdad es que sin Jesús nada de eso tiene sentido. Y la venida del Hijo de Dios al mundo se dio en medio de circunstancias bastante dramáticas. Hace 2000 años atrás, el mundo, especialmente el mundo pagano, recuerden que Jesucristo vino cuando el imperio romano estaba predominando en todo el mundo antiguo, y la cultura romana y la sociedad romana se caracterizaba por estar bastante depravada durante esos tiempos y durante el tiempo de la antigüedad. Toda la depravación en la cual podemos pensar no es cosa nueva, viene desde muchos años atrás, y fue el momento en que Dios envió a su Hijo a irrumpir en la historia de la humanidad. Y hubieron muchas circunstancias bastante difíciles para los protagonistas, a las personas a las que Dios utilizó para traer a su Hijo Jesucristo acá al mundo. Cuando el ángel le anunció a María que había concebido del Espíritu Santo, ella en ese tiempo, y ustedes lo saben, estaba comprometida con José. Hay dos relatos acerca de las cosas relativas a la Navidad o al nacimiento de Jesucristo. Hay dos relatos en los evangelios. Uno se encuentra en el Evangelio según San Mateo y el otro se encuentra en el Evangelio de Lucas. Y en un momentito vamos a leer un pequeño extracto de lo que está en el Evangelio de Lucas. Pero en el Evangelio de Mateo ahí mencionan que María está comprometida con José y ahí se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y lo que le tocaría experimentar a María no iba a ser nada fácil. Porque imagínense una jovencita, y aunque ahorita nos suene
difícil de comprender, pero en esa época ya las doncellas, las mujeres, eran comprometidas en matrimonio cuando ya tenían una edad en la cual pudieran ser mamás. A partir de esa edad ya los papás y los familiares ya estaban pensando en comprometerlas y ellas mismas también ya estaban pensando en con quién me voy a casar y las familias se ponían de acuerdo y las comprometían. Entonces María estaba comprometida con José, pero todavía no vivían juntos. Y sale embarazada. Y no sabemos qué edad tendría María, si tenía 15, 16, 17 años, pero estar embarazada y que después hables con tu prometido, que ya era su esposo, pero todavía no vivían juntos, les faltaba esa etapa, y que le fuera a decir, estoy embarazada, pero del Espíritu Santo. Y José, ¿qué iba a pensar? En el Evangelio de Mateo dice que simplemente José no quiso levantar polvo, porque si toda la gente hubiera pensado que María fue infiel a José, ¿qué hubieran hecho con María, de acuerdo a la cultura hebrea de esa época? La apedreaban, la hubieran matado a pedradas. Y eso no sucedió. Pero pongámonos en el lugar de María, o sea, a lo que tuvo que hacer frente en ese tiempo. Para José no fueron fáciles las cosas tampoco, porque ya cuando supo que María estaba embarazada, la quiso dejar en secreto, tenía un buen corazón, los evangelios mencionan que era un hombre justo, no quería que la culpen de adulterio, pero también pongámonos en el lugar de José, la decepción, la frustración, pero luego un ángel le apareció en sueños y le dijo, no temas en tomar a María como esposa, porque lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. Pero a pesar de eso, a pesar de que el ángel le dio tranquilidad y él tomó a María como esposa, aún así había una sensación en el entorno cercano, en la sociedad, aquellos que sabían que María había salido embarazada antes de que se juntase para vivir con José. Incluso hay una insinuación en el Evangelio de Juan cuando Jesús ya está adulto y está discutiendo con los fariseos y los fariseos le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y entonces como que pareciera como que le sacan en cara a Jesús de que él no nació, que él no era hijo de José. Y entonces para José no era fácil lo que estaba experimentando en ese momento. Asumió con valentía que quizás muchos en la familia y en el entorno se burlaran y lo criticaran. Luego vino lo del censo, el censo que fue un decreto del emperador romano, lo vamos a leer en un momentito, para que se empadronen toda la población del imperio y la zona de Israel y de Judea y de Galilea, eran provincias del imperio romano, y por ese edicto y por esa orden tuvieron que moverse y viajar hasta Belén. Y entonces nos damos cuenta de cómo está actuando Dios en la historia de la humanidad, porque Dios fue capaz de mover a un emperador, a un gobernante de un imperio mundial, para que dé un decreto, para que eso motive que María y José tuvieran que viajar hasta la ciudad de Belén para que se cumpliera una profecía que había sido dada 400 o 500 años antes de Cristo, para que se cumpla la palabra de Dios. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y el viaje a Belén no fue sencillo. Viajar de pie en esos tiempos, aunque la distancia es creo que no es ni 150 kilómetros, pero en esas épocas una persona sana, caminando, recorría aproximadamente 25 o 30 kilómetros diarios en un viaje, pero María estaba embarazada. Y sabemos que, porque cuando llegó a Belén nació Jesús, que el embarazo ya estaba avanzado. Y entonces, irse de viaje caminando, ahora dicen, no, pero iba montada en el burrito. En el burrito hubiera sido peor, porque el trote del burrito estando embarazada hubiera sido más accidentado y más problemático. Y encima de todo, cuando llegan a Belén, no había lugar para alojarse. Mucha gente había llegado antes que ellos. Claro, ellos tenían que avanzar a un paso diferente del ritmo al que iban los demás. Entonces, el Rey del universo, el Hijo de Dios, no nació en un palacio, no nació en un hospital lujoso, no nació en la Clínica Delgado. Menciono la Clínica Delgado porque la han remodelado y ahora es
una clínica, pero que parece un hotel de lujo, porque los cuartos tienen hasta salita extra para que estén ahí los invitados con el frigobar y una serie de comodidades tremendas. Pero el Rey del Universo, nuestro Señor Jesús, nació de la manera más humilde que uno se podría imaginar, en un lugar que servía de resguardo para los animales y lo pusieron sobre un pesebre. Ahora, que ese nacimiento fuera tan humilde no significa que no fuera glorioso y digno de la más grande algarabía que podría haber incluso en el reino de los cielos. Vamos y acompáñenme en sus Biblias si tienen sus Biblias ahí, pero de todas maneras no voy a poner el texto acá, yo lo voy a leer. Se encuentra en Lucas capítulo 2. Ahora muchos utilizan las Biblias virtuales. Tiene sus ventajas, pero también tiene ventajas usar la Biblia en papel. Algunas personas que les gusta subrayar, poner asteriscos y algunas anotaciones en la Biblia no lo pueden hacer con las Biblias virtuales que se encuentran en los celulares. Pero bueno, Lucas capítulo 2, allí se encuentra el relato, uno de los relatos acerca del nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20. Aconteció que aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador romano, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, es decir, es un hecho histórico en un momento histórico y se nombran personajes. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Todas las personas en la zona de Israel tenían que viajar a los lugares de origen de sus familias para que fueran emparentados, empadronados de acuerdo a su rama familiar. En la historia que se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ahí está el libro de Ruth, después del libro de Jueces, el libro de Ruth. En el libro de Ruth encuentran la historia de Ruth la Moabita y de cómo viajó a Belén y en Belén se casó con Booz. Fruto del matrimonio de Booz con Ruth la Moabita en Belén nació Obed. Después Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. Isaí fue el papá de David, del rey David. El rey David era ahí, de Belén, y la familia de David era de Belén. Y entonces, cuando Dios le promete a David que un descendiente suyo sería el Mesías de Israel, entonces todos esperaban que el futuro Mesías tenía que ser descendiente de la familia de David. Y pasados los siglos, tanto José como María, ambos eran descendientes de David. Y por eso se van para empadronarse a Belén. Pero además estaba la profecía dada en Miqueas, tal como lo hemos leído hace un momentito. Bueno, entonces fueron para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora nosotros sabemos qué es un pesebre y qué cosa hay en un pesebre. Pajita y comidita y vegetales para que coman las ovejas, en este caso. En Belén se acostumbraba a que hubieran actividad de pastoreo, hacían pastores en los alrededores y en la misma aldea de Belén habían lugares para resguardecer el ganado y resguardecer las ovejitas, los corderos. Y en esos lugares para resguardecerlos, ya sea como una especie de gruta, cueva o de repente algún techito de algún sitio hecho para resguardecerlos, estaba este lugar con paja y el pesebre. Ahora, no es que necesariamente el pesebre haya estado asqueroso, supongo que le habrán dado su sacudidita, su limpiadita, pero acostaron al bebé sobre pañales en ese pesebre y no había lugar para ellos en ningún alojamiento, porque ya dijimos todo el mundo fue para ser empadronados y llegaron antes que ellos. Menciona el relato que había pastores también en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces habían pastores a la intemperie con sus rebaños y por eso es que muchos opinan que no podía haber sido esta época
época de invierno. El invierno en Israel, en esa zona, no es tan frío como un invierno del norte de Estados Unidos o de Canadá, pero sí es bastante frío igual. Y no siempre nieva, pero a veces cae nieve sobre Jerusalén y en los alrededores. A veces cae un poco de nieve sobre Belén, pero no siempre. Pero igual el frío es muy fuerte. Entonces, justamente cuando son épocas invernales, llevan a los rebaños a sitios resguardecidos y no están a la intemperie. Pero había pastores allí en la noche. Y menciona el relato que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí que les doy noticias de gran gozo que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese momento glorioso en la historia de la humanidad, la irrupción de Dios Hijo hecho hombre en la tierra, la venida del Mesías, la venida del Hijo de Dios, era para que Dios fuera glorificado y era para que los seres humanos por fin pudieran tener paz para con Dios. Hace unos días estuve reunido con un cliente chileno y me preguntó qué hacía en mis actividades. Yo le estaba haciendo unos trámites migratorios. Me dijo, pero ¿y desde cuándo te dedicas a esto? Bueno, desde hace 12 años cuando regresé de Huánuco. ¿Y qué hacías en Huánuco? Yo era misionero en Huánuco y vine a Lima. Misionero y salió el tema y aprovechamos el tema para poder hablar acerca de Jesús y de todo esto. Él tenía mucha curiosidad por las cosas de Dios y estuvimos conversando acerca del Señor y Dios permitió que habláramos acerca de Jesucristo, de la Biblia, de varias cosas. Tenía mucha curiosidad en muchos temas, pero no podía entender él bien cuál es la razón o la finalidad de que el ser humano esté aquí sobre la tierra y por qué es que las cosas están como están y por qué el mundo está como está. En un momento me dijo, ¿por qué hay tanto sufrimiento, tanto hambre, tantas guerras y tantas cosas? Y le mencioné que cuando le preguntaron a Jesucristo cuál era el más grande mandamiento de la ley, Jesucristo dijo, el más grande de todos los mandamientos es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dije, ¿te imaginas si todos los seres humanos amaran a Dios con todo su corazón y amaran al prójimo como a sí mismos, cómo sería el planeta? ¿Cómo sería la sociedad? ¿Habría la maldad que tenemos? ¿Habría la delincuencia que tenemos? Porque si amas a Dios con todo tu corazón, no vas a hacer cosas que ofendan a Dios. Y si amas al prójimo como a ti mismo, entonces no lo vas a insultar, no le vas a robar, no le vas a hacer daño. Y entonces la sociedad sería diferente. Y si la sociedad está como está y en el mundo pasan las cosas que pasan, no es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros, los seres humanos. Y fue una muy linda conversación, pero me doy cuenta de esto. Dios envió a su Hijo al mundo para que Dios fuera glorificado, pero también para que hubiera la posibilidad de que los seres humanos tengamos paz. Y la única manera de que tengamos paz es cuando estemos primeramente en paz con Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas siempre escribe eso. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, porque parece que muchos años después, Lucas, acompañando al apóstol Pablo a la zona de Israel, a Jerusalén y luego al norte de Israel, es muy probable que Lucas se entrevistó con María y le pudo preguntar estas cosas que María guardaba en su corazón y Lucas las registró en su evangelio. Algunos detalles de María que se encuentran en el evangelio de Lucas no están en otra parte de la Biblia. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios
por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces el nacimiento de Jesucristo nos deja una tremenda lección de humildad, porque si el Rey de todo el universo viene humilde a nacer en un establo, en medio de animalitos, ahí, y es acostado sobre un pesebre, ni siquiera un lugar más o menos bueno para que una mujer pudiera dar a luz, pero así vino y tuvo un significado importante. Es que aprendamos que el enfoque que debemos tener es que Dios ama a la humanidad y hay cosas mucho más importantes que el aspecto de la riqueza material o de los lujos. Dios mismo no se dio el lujo de estar en un sitio extraordinario, nació así humilde. Y nosotros en nuestra vida cotidiana nos quejamos de tantas cosas. Jesús nació en un establo, fue puesto sobre un pesebre porque no había lugar en la posada. No había lugar para él en ningún alojamiento. Y qué pena es cuando no hay lugar para Jesús en los corazones de las personas después de que Él ha venido acá a la humanidad para salvarnos, para llevarnos a poder tener una relación con Dios. Lo que Jesús quiere no es un lugar en una posada, pero sí quiere un lugar en nuestros corazones. Navidad es mucho más que dar y recibir regalos. Es curioso que en las fiestas navideñas la mayoría de personas, yo creo que todos lo hemos experimentado, no podría decirme que yo soy muy espiritual y que yo no he pasado por lo mismo, pero sentimos esa casi obligada, impuesta necesidad de dar regalos a los seres queridos. Y si la familia es numerosa, peor. En nuestras reuniones familiares sería imposible que nos diéramos regalos todos unos a los otros, porque ya tengo, ¿cuántos sobrinos son en su generación? Son como 20. Y ya hay sobrinos nietos, más mis hermanos. Sería imposible ir a una reunión familiar y dar regalos para todos. Entonces siempre vamos abracito y besito nada más en las reuniones. Pero hay familias donde sí se dan regalos todos, a los papás, a los hijos, a los abuelos, a los hermanos, a los sobrinos, a los nietos. Y a veces sienten tanto el peso de esta circunstancia como una obligación, que incluso son capaces de endeudarse o faltar otras obligaciones por los gastos navideños. Terminan no pudiendo pagar la renta y no pudiendo pagar las otras cosas que vienen o endeudándose, poniendo en rojo las tarjetas. Y después con una tarjeta pagan la otra y todas esas cosas que nos pasan. Bueno, y además, con esto de los regalos, de forma tradicional y con el aumento de la tradición de Papá Noel y todo esto, siempre decían que Papá Noel trae regalos a los niños que se portan bien. Entonces están los niñitos pobres en los sitios más pobres, viendo las vitrinas o viendo en el escaparate un televisor donde pasan las propagandas navideñas y con todos los regalos. Los niños que se portan bien, Papá Noel les va a traer un regalo. Y estos niños pobres se esfuerzan tanto por portarse bien, llega la Navidad y no reciben ningún regalo. ¿Y qué pueden pensar? No he sido bueno, soy malo, no me porto bien. Entonces, qué concepto tan equivocado, ¿no? Causando frustración, desilusión y resentimiento en muchos. Bueno, la costumbre de dar regalos, a grosso modo, se formó en el transcurso de los siglos, porque cuando un evento era motivo de mucha algarabía, la gente acostumbraba regalarse dulces, pasteles, frutas u otras cosas. Y con el paso de los años, y ya con el crecimiento de la industria a nivel mundial, ya en tiempos más modernos empezaron a regalar regalos, juguetes y cosas más elaboradas. Y luego ya pasó la costumbre no solamente regalarle a los niños, sino que todo el mundo se regala. A la esposa le regalas la lavadora para que te lave la ropa a ti, como en el Día de la Madre, ¿no? Y todas estas cosas. Bueno, los seres humanos se dan regalos, cosas materiales, y las cosas materiales se desvanecen con el tiempo y terminan siendo nada. Y además los regalos no están disponibles para todos, sino solamente para los que los pueden comprar. Pero hay una gran diferencia con el regalo que nos da Dios. El regalo que nos da Dios es infinitamente más valioso, gratuito para nosotros, pero fue muy costoso para Él cuando dio a su propio Hijo Jesucristo. Y con su Hijo Jesucristo nos dio el regalo más grande que la humanidad hubiera podido recibir, porque no existe más un regalo más grande que la salvación y la vida eterna. Porque la vida humana es corta
y muchas cosas pasan rápido y después parece como que no tuvieran sentido. Y pronto estaremos celebrando la próxima Navidad, porque se fue el año así. Pero hay cosas que son trascendentes, que Dios nos ama, que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, que no hemos nacido por accidente, porque se le chispoteó a mi papá y a mi mamá y por eso estoy acá. No, porque Dios me amó, me creó, me quiso acá sobre este mundo, porque tiene propósitos para mí y para cada uno de ustedes. Y porque Dios los quiere atraer hacia sí mismo, y Dios es un Dios santo, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para pagar por los pecados de cada uno de nosotros, para que nosotros, siendo pecadores, pudiéramos ser perdonados y tener comunión con el Dios santo. El regalo de Dios. En el Antiguo Testamento, escrito 700 años antes de Cristo, está ahí en la Biblia judía, en la Biblia hebrea, también está ahí este texto. Isaías 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. En el Nuevo Testamento se nos plantea de esta manera el regalo de Dios. En Juan 3:16, que muchos de ustedes se lo saben de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios a Carlos también. Se dan cuenta que Carlos es un nombre que siempre hay en toda iglesia. De tal manera amó Dios a Juanita y a Juanita. Ajá. De tal manera amó Dios a cada uno de nosotros, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pensando en todo esto, la pregunta ya no es, ¿y ahora cuánto vamos a gastar esta Navidad? Ni cuántos regalos vamos a dar, ni si con lo que puedo dar o lo que no puedo dar voy a estar bien o voy a quedar bien con mis familiares, que no me puedo quedar atrás, porque si mi hermano me regala tales cosas a mí o a mis hijos, yo también tengo que cumplir y regalarle a él y viceversa, y hay esta obligación y todo. Pero la verdadera pregunta es esta: ¿qué vamos a hacer con el regalo que Dios ya nos ha dado? Y eso puede cambiarlo todo para que esta sea una Navidad diferente, esta y las demás Navidades que vienen por delante. Porque los regalos humanos, por más costosos que sean, se rompen, se gastan, se olvidan, ni siquiera alcanzan para todos. Pero el regalo que nos da Dios no pierde valor, no caduca, no se agota y está disponible para todo ser humano. Dios no nos dio algo material, nos dio a alguien, a su propio Hijo Jesucristo. Y con Él nos dio perdón, reconciliación, salvación y vida eterna. Y hay algo importante: cuando se te da un regalo, solo se aprovecha si lo recibes y lo utilizas. Si no lo recibes, aunque te lo hayan regalado, si no lo recibes y no lo utilizas, no tiene mucho sentido. Quizás el día de hoy estemos con muchas cosas en la cabeza. Cada uno de nosotros, cada uno tiene su circunstancia. Y para cada uno su circunstancia es la peor o la más difícil que la que están viviendo los demás. Algunos estarán cargando deudas, otros algunas presiones, expectativas, culpas, vacíos existenciales, porque hay de todo, depresión, etc. Tal vez has tratado de llenar tu corazón de muchas cosas, con metas, con logros, con relaciones, y de repente nada ha sido suficiente. Llega esta Navidad, más que dar y recibir regalos, Dios te invita a recibir el regalo que cambiará para siempre tu manera de ver la vida, con una perspectiva eterna. Ya no voy a pensar solamente, tengo que ahorrar para comprarme mi casa, y cuando tengas tu casa, y después, ¿qué viene después? Pero ya cambiar la visión a una perspectiva eterna. Ya la cosa no termina aquí, hay algo que dura y es para siempre, y que va mucho más allá. Que cuando toque el tiempo de partir, recién empezará todo y recién empezará lo mejor. Jesús es el regalo de Dios para la humanidad. Cuando recibes a Jesús, cuando lo tienes en tu vida, no solamente celebras la Navidad, sino que la Navidad empieza a suceder en tu corazón. Si eres de los que ya recibió el regalo de la salvación desde hace mucho tiempo, ya no te afanes tanto por pensar que vas a regalar esta Navidad. Quizá pudieras pensar mejor en cómo compartir ese regalo que ya tienes.
Los que ya comprendemos que hemos recibido un regalo y ahora cómo podemos compartir ese regalo para que otras personas también puedan tener el gozo y la paz que tú puedes tener. Comparte a Jesús, comparte a Jesús. Esta es la estación, la corona de adorno, como la que tenemos colgada en la puerta de la casa. Pero esta es la razón, que Jesús vino al mundo para morir en la cruz. Jesús es la razón de la Navidad. Dios Hijo se hizo hombre para enseñarnos la voluntad de Dios, para mostrarnos el camino al Padre, para morir en la cruz y que con su sangre derramada nuestros pecados fueran pagados. ¿Por qué hablar de la muerte de Jesús en plena Navidad? Se supone que todo es alegría y el nacimiento del niñito Jesús. Es que Jesús nació para morir en la cruz, pero la muerte no lo pudo retener porque después resucitó, pero murió por amor a nosotros, para llevarnos al Padre. La Navidad nos recuerda lo que Dios ha hecho, y Dios hizo todo por amor a nosotros. Su Hijo fue entregado. No hay Navidad sin Jesús. Esa es la verdadera razón de la Navidad. La salvación fue ofrecida y la respuesta es personal. El regalo de la salvación no se puede heredar, no se puede comprar, no se puede imponer, solo se recibe por fe. Recibe a Jesús, quedémonos con eso, hagamos la diferencia. Recibe a Jesús, regala a Jesús. Recibe a Jesús, regala a Jesús. Jesús es el motivo y la razón de la Navidad. Y no hay Navidad sin Jesús. Eso ya lo sabemos desde hace tiempo, es un estribillo, ¿no? Que muchas veces se dice, no hay Navidad sin Jesús. Bueno, feliz Navidad y que toda la gloria sea siempre para nuestro Señor Jesucristo.